Ok, peso 50 kilos. ¿Has dicho kilos, Alan? Sí, ¿por qué? ¿No está bien dicho? Mal del todo no, porque todo el mundo lo entiende, pero esconde una historia muy interesante. Verás, cuando dices kilos, ¿sabes de dónde viene esa palabra? Pues de kilogramo, ¿no? Sí, pero ¿kilogramo de qué? Porque ahí está el truco. Lo que esa báscula está midiendo en realidad es la fuerza con que la Tierra te atrae hacia abajo. A eso se le llama peso. Y el peso no se mide en kilogramos. Se mide en newtons. Exactamente. Sin embargo, la gente en su día a día no usa el newton como unidad de peso. ¿Me da 20 newtons de tomates? Entonces, ¿por qué seguimos usando el kilogramo como unidad de peso en lugar del newton? Antes de responderte, hay algo importante que debes saber. ¿Tú crees que masa y peso son lo mismo? Pues siempre pensé que sí. Mucha gente lo piensa, pero en realidad son cosas distintas. Veamos, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, se mide en kilogramos y no cambia cuando cambias de lugar. ¿Y el peso? El peso es diferente. Es la fuerza con la que la gravedad atrae a un cuerpo y se mide en newtons. Como la gravedad no es la misma en todos los puntos del universo, el peso cambia cuando nos vamos a un lugar con diferente gravedad. ¿Y eso significa que pueden ser diferentes? Claro, si pudieras viajar a Júpiter y la Luna, tu masa seguiría siendo de 50 kilogramos, porque seguirías teniendo la misma cantidad de materia. Sin embargo, en Júpiter pesarías 2,5 veces más, mientras que en la Luna solo 1/6 parte. Vaya, pues sí que son conceptos diferentes. Sí, pero no siempre el hombre lo tuvo tan claro. Vayámonos a la antigüedad. El verdadero responsable de la confusión histórica entre masa y peso fue un instrumento tan sencillo como la balanza de 2 platos. Porque la balanza de 2 platos es, en realidad, una máquina que tiene la capacidad de hacer invisible a la gravedad. Piénsalo así, cuando el comerciante de la antigüedad ponía tu mercancía en un lado y las pesas en el otro, la gravedad de la Tierra tiraba de los 2 platos con la misma fuerza. Como la gravedad afecta por igual a los 2 platos, ésta se cancela, haciendo que su funcionamiento no dependa de la gravedad. Como el peso es masa por gravedad, y ésta está en ambos lados de la igualdad, se cancela. ¿Te das cuenta de lo que significa esto, Alan? Sí, que aunque la balanza funciona comparando pesos, devuelve la comparación de masas. Eso es, Alan. Y aquí es donde la humanidad cayó en la trampa. Como durante más de 4000 años este fue el único instrumento que tuvimos para comerciar, nuestro cerebro asumió una lógica falsa. Si la balanza se mueve por el peso, entonces lo que estoy midiendo es el peso. Vaya, qué instrumento más extraño. Sí, lo es. Mira, Adam, imagínate que tienes una de esas balanzas con una libra de manzanas. Bien, pues si lleváramos esta balanza a Júpiter, allí también permanecería equilibrada, aparentando que allí las manzanas también pesan una libra. Es más, si lleváramos la balanza a la Luna, también allí nos indicaría que su peso sigue siendo de 1 libra. Sin embargo, como vimos antes, sabemos que el peso de las manzanas en Júpiter sería de 2,5 libras y de 0,18 libras en la Luna. Menudo camuflaje. Claro, si la balanza no se inmuta, cambies de planeta o subas a una montaña, es normal que la humanidad pensara que el peso era algo fijo e inmortal. Pero, ¿y cuándo se deshizo este engaño? La primera vez que la humanidad comprobó que el peso podía cambiar sin perder ni un solo gramo de materia fue en 1672, y todo gracias a un reloj. La Academia Francesa envió al astrónomo Jean Richer a la Guayana Francesa, cerca del Ecuador, con un reloj de péndulo perfectamente calibrado en París. Al llegar, ocurrió algo inexplicable. El reloj empezó a retrasarse 2,5 minutos al día.
Richard acortó el péndulo para arreglarlo, pero al regresar a París, el reloj empezó a adelantarse. Como en el Ecuador la gravedad era ligeramente menor, el peso del péndulo también era menor y oscilaba más despacio, haciendo que el reloj se retrasara. En 1687, Newton le pone matemáticas a ese misterio. Así que, como ves, Alan, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa. Newton lo demostró con matemáticas, pero la humanidad necesitaba un aparato que permitiera verlo. Y ese aparato fue el dinamómetro. El dinamómetro sí mide la fuerza con que la Tierra atrae los objetos. Imagínate, Alan, que tenemos una balanza y un dinamómetro, ambos cargados con una libra de manzanas. Si lleváramos ambos instrumentos a la Luna, el dinamómetro marcaría su peso real, la balanza no. Vale, la física lo tenía clarísimo. Pero, ¿por qué no empezó la gente a usar los newtons para pesar las manzanas? Pues por la fuerza de la costumbre. Además, para construir un puente o un ascensor, los ingenieros necesitaban calcular fuerzas constantemente. Si usaban el newton, tenían que multiplicar cada peso por la gravedad de la Tierra, 9,8 metros por segundo cuadrado. Un dolor de cabeza lleno de decimales. O sea, que el descubrimiento de que el peso y la masa son cosas diferentes no cambió nada, ¿no? Bueno, casi nada. Verás, por un lado, los científicos tenían claro usar unidades diferentes para cada cosa. Por otro lado, la gente de la calle no estaba dispuesta a cambiar sus unidades de siempre. Y en medio estaban los técnicos e ingenieros, que comprendían que debían diferenciar ambos conceptos, pero se negaban a adoptar unidades nuevas que complicasen sus cálculos. Estos cálculos son complicados. La Torre Eiffel, un sueño en metal. Qué cansado estoy. No te rindas. ¿Y qué pasó entonces? Pues verás, se tomó una decisión salomónica. Como desde finales del siglo XVIII Europa definía el kilogramo como la masa que tenía un cilindro metálico custodiado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París, en 1901 esa misma oficina decretó un atajo legal que decía: el cilindro de París es estrictamente masa, pero la fuerza exacta con la que la Tierra tira de él hacia abajo va a llamarse por decreto 1 kilogramo fuerza. Y eso fue la salvación de los ingenieros, ¿no? Sí, así fue. Si una viga tenía una masa de 500 kilogramos, ejercía una fuerza hacia abajo de exactamente 500 kilogramos fuerza. Todo se simplificaba. Pero también creó un problema. Y es que al dar validez legal al kilogramo fuerza, básicamente los propios científicos institucionalizaron la confusión de la calle y le dijeron a la gente: está bien, llamen kilogramo a las dos cosas. Claro, ahora entiendo por qué nunca se llegó a usar el newton en la calle. Inventaron otro kilogramo para medir el peso. Eso es, Alan, y aunque en 1960 la ciencia prohibió ese kilogramo fuerza, es más fácil cambiar una ley que una costumbre. Por eso, hoy vivimos todos en este engaño. ¡Un momento! ¿Entonces mi báscula es parte del engaño? Totalmente. Tu báscula no es una balanza, es un dinamómetro camuflado. Mide la fuerza de tu peso, pero su chip interno la divide por 9,81 y te muestra kilogramos para que no te asustes con los newtons. Increíble. La humanidad tardó 3 siglos en entender la diferencia entre masa y peso, solo para acabar ignorándola cada mañana. Veo que lo entendiste, Alan.